Bueno, para nuestra próxima charla que estará empezando en unos 5 minutos, les recuerdo que cuando vamos a participar encendamos la cámara. Por favor, tengamos los micrófonos apagados si no estamos participando. Eh, Total libertad para hacer preguntas, para contar historias. La idea es co-crear, la idea es compartir, conocernos. Em, Sería importante, si es posible, en los nombres, si pudieran poner también las empresas para cuando hagan las preguntas por el chat o quieran participar, yo pueda leer sus nombres y las empresas. La idea es que todos sepamos quiénes estamos aquí, pues como para sacar el mayor provecho. Me están preguntando por el chat de WhatsApp, ya les voy a responder, pero aprovecho y les digo por acá, vamos a salir a almorzar a las 12:30 y estaríamos regresando a la 1:30. Les recuerdo también, les voy a compartir nuestro link de encuesta para que nos cuenten su opinión. Para nosotros es súper importante, ya que vamos a estar pues todos estos viernes de julio juntos, que podemos ajustar o qué es lo que más les ha gustado, de pronto que podamos profundizar más. Entonces, se los voy a compartir por acá y también entonces por el chat de WhatsApp. Hola, ¿cómo están? Bueno, hola Meli. Ya estamos aquí con nuestra líder de talento humano en Talentfitch, Melissa Hurtado, quien nos va a compartir su charla de las 11:30. Perfecto. Caro, no me está dejando compartir. Dame un segundito. Me voy a Claro.
Melissa, ya puedes compartir, ya te dieron la autorización para compartir la presentación. Aún no. Meli, tienes te escuchamos intermitente. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho bien. Listo. Claro, nos va a apoyar con la proyección, ya que no sé qué sucedió. Estas herramientas fallan a veces. Perfecto. Listo, bueno, mientras Carlos nos va apoyando con esto, yo voy iniciando. Les cuento un poco de mí. Mi nombre es Melissa Hurtado. Yo quisiera que, más allá pues del rol, me escuchan ahí, ¿cierto? Más allá del rol, pudiéramos hablar un poco como, puedo contarles un poco quién soy yo, por qué vamos a hablar de la cultura de innovación y experimentación. Ahí quiero aclarar algo y hablamos de la cultura de experimentación y no estamos hablando puntualmente de un rol o de un proceso o no estamos hablando de que la aplicabilidad de la cultura sea solamente para un entorno laboral. Cuando hablamos de experimentar, que es la palabra clave, experimentar e innovar, nos estamos refiriendo a cualquier ámbito de la vida, ya sea personal, familiar, en todos los ámbitos en los que nos innovamos podemos experimentar y estar innovando todo el tiempo. Entonces, la invitación viene siendo hoy inicialmente a que usemos esa palabra que tanto hemos usado hoy y que Santiago la repetido en diferentes momentos, es desaprender, y es que tenemos que desaprender nosotros. Todos los seres humanos venimos con unos marcos mentales con los cuales nos han educado en nuestras vidas, nos han dicho de pronto qué hacer, cómo hacer las cosas, también nuestros trabajos nos han dicho cómo pensar, cómo movernos en la vida, pero llega un momento en que si queremos aprender cosas nuevas y montarnos en el bus de lo que está pasando en el mundo, es súper claro entender que tenemos que hacer las cosas distintas. ¿Qué pasa? Que para uno poder hacer las cosas distintas, no puede hacerlas de la manera en que las ha venido haciendo siempre. Y hay un factor importante y una emoción básica, pues, que tenemos como seres humanos, y es el miedo. Y es cómo vamos a aprender nosotros a gestionar el miedo, el temor, cuando tengamos que empezar a implementar esta cultura de experimentación, pues, e innovación. Entonces, ahí les cuento ya ahora sí un poco más de mí, pues con este contexto es, yo soy psicóloga clínica, soy magíster en psicología clínica, inicié mi carrera como terapeuta. Lo que me interesaba a mí más que ser terapeuta era comprender el comportamiento humano, comprender los seres humanos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos movemos en diferentes entornos en el mundo. Empecé allí, me empecé a encontrar con otras oportunidades, otras formas de vincularme con lo laboral. Empecé en temas de talento humano, como mentora en liderazgo para empresas medianas, para empresas grandes también, como consultora independiente. Y la vida, pues me gusta decir que la vida, porque siento que es así, me empezó a llevar por un tema como muy distinto, que era la modelación de negocios de startup. Empecé a rodearme de muchos emprendedores, emprendedores que tenían ideas de negocio de diferentes sectores: turístico, talento humano, social, tecnológico, o sea, de diferente tipo. Y cosas de la vida que empecé a aplicar esos conocimientos que tenía como psicóloga y como mentora en liderazgo y en habilidades o en soft skills, mal llamadas blandas, o habilidades blandas. Digo mal llamadas porque realmente somos el talento humano y nos podemos desarrollar a partir de ahí. Y justamente empecé a aplicar todos los conocimientos en temas de emprendimiento. Hasta que llego finalmente a Talent Pitch. En Talent Pitch, en este momento, mi rol, Caro ya lo mencionó, yo lo quiero dejar para lo último porque me parece lo menos relevante, lo más importante. Mi rol en este momento es líder de talento. ¿Por qué digo que es lo menos importante? Porque el rol cambia, como han visto pues en la historia de mi vida. Inicialmente psicóloga clínica, luego mentora de diferentes temas, en este momento líder de talento humano, en su momento fue analista. Y pues la lección que esto me ha dejado en mi vida finalmente es, si yo quiero aprender o quiero montarme en el bus de la innovación de una startup tecnológica en talento humano, pues me he encontrado con unos asuntos muy interesantes, y es que los modelos de talento humano que yo tengo en mi mente, la forma en que en talento humano, en que trabajamos talento humano en Colombia, es muy tradicional, es muy conservadora, no está a la vanguardia con las tendencias que están en el mundo, y finalmente
pues, ¿qué tengo que hacer yo en este rol cuando llego? Es desaprender. Desaprender, entendí que el conocimiento que tuve en su momento fue funcional hasta cierto momento de mi vida, pero que en este momento no lo es. Entonces, ¿por qué les he hecho este carretazo? Porque finalmente les puedo contar desde mi experiencia hoy cómo estoy viviendo yo la cultura de experimentación e innovación, no solamente como profesional, sino como ser humano, también en mi rol en este momento en Talent Pitch, y cómo estamos creando también en Talent Pitch y cómo hemos ayudado a otras personas también a crear y a montarse en este bus de la cultura de experimentar e innovar. Carola, pasas porfa. Y la otra también, la anterior. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo en este momento? Primero, para experimentar, pues es súper importante que entendamos nosotros cómo hemos venido experimentando en nuestra vida. Yo les he contado un poquito de cuáles han sido mis experiencias, pues en términos generales, y cómo me di cuenta que tengo que tener experiencias distintas para adaptarme a un medio distinto, pero siempre la experiencia empieza desde el individuo que somos nosotros y vamos pasando al macro. Entonces, ¿qué está pasando en el entorno? ¿Qué está pasando alrededor de nosotros en Colombia y en el mundo? Pues el evento más reciente que tenemos todos viene siendo la pandemia. La pandemia vino para quedarse en términos de que, si bien es un asunto de salud pública, pues en este momento ha generado cambios de muchos tipos, económicos, laborales, y para poner el cambio más reciente viene siendo la modalidad de trabajo. Estamos acostumbrados a trabajar de manera presencial, más que el hábito, era que el marco mental que teníamos en las empresas y las personas también es como tenemos que trabajar presencial, o sea, no existía ni siquiera la posibilidad de que pudiéramos trabajar remoto en la mayoría de compañías. Pero cuando llega la pandemia, nos da un mensaje muy claro y es, no, pues es que si usted no trabaja remoto, pues no puede subsistir porque no hay otra manera de generar como esa posibilidad de movilizar la economía. Entonces, las personas empezamos a trabajar remoto. En este momento, las empresas están cuestionando si vuelven a sus empleados presenciales o continúan remoto. Y nos encontramos con unas cifras muy interesantes en términos de trabajo remoto, y es que el 16% de las compañías en el mundo actualmente trabajan remoto, cada vez son más, y el 44% de las compañías en el mundo no permiten trabajo remoto. Si las cifras, si el entorno, lo que pasa en el mundo nos está mostrando que es una necesidad que trabajemos remoto y que implementemos nuevas formas, yo me pregunto y les hago la pregunta a ustedes y también para que nos cuenten por medio del chat, ¿por qué creen que pasa esto? O sea, ¿por qué si tenemos la evidencia de que necesitamos cambiar, por qué no cambiamos? ¿Por qué elegimos buscar, volver como a los mismos lugares a los que estábamos antes? Entonces quiero dejar como esa pregunta en el tintero. Carola, pasas por favor. Ahora, otro tema interesante de la forma en cómo trabajamos en este momento las personas, y es que el 71% de las empresas en el mundo utilizan metodologías ágiles. Eso es una cifra que es bastante importante. Las metodologías ágiles, ahorita vamos a ahondar un poquitico más qué es esto, pero es una forma de trabajo que, pues como la palabra lo dice, nos permite ser más eficaces, más eficientes, perder menos energía, tiempo y hacer que las cosas pasen. Es decir, no nos quedamos en la planeación, sino que hacemos que las cosas sucedan. Ahora, ¿por qué el 71%? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el porcentaje restante? ¿Por qué el resto de empresas en el mundo no están montadas en ese bus? Entonces, si nos hacemos la pregunta del trabajo remoto, de por qué algunas personas, empresas, digamos que insistimos en volver a viejas modalidades que sabemos que no nos estamos funcionando, y por qué cuando tenemos también con el tema de metodologías ágiles una posibilidad de hacer las cosas distintas, de hacerlas mucho más eficaces, porque hay unos que todavía no estamos montados en ese bus. Voy a hacer una respuesta súper corta. No sé qué piensan ustedes, me gustaría que me contaran también conforme vayamos como conversando, y es que a las personas nos da miedo el cambio. Preferimos quedarnos en lugares cómodos, preferimos quedarnos en lugares en los que conocemos, tenemos como todo lo conocido, pero nos cuesta un poco transitar hacia esos asuntos que no sabemos qué va a pasar allí, que viene siendo el terreno de la incertidumbre. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con experimentar y con innovar? No se puede experimentar, y es súper claro esto, no se puede experimentar algo que si yo ya viví, pues tengo que exponerme obligatoriamente a algo nuevo para tener una experiencia novedosa, pero no puedo experimentar sobre lo ya conocido. ¿Por qué? Porque va a tener resultados completamente iguales. Aquí Elizabeth me estaba contando que no todos los cargos pueden hacerse remotos, hay cargos de atención al cliente, seguridad, bueno, hay algunos roles que tendremos que reevaluar. ¿Por qué estoy teniendo que reevaluar? Porque realmente si nos ponemos a pensar en el no puedo desde el inicio,
estamos en esta franja mental en la que estamos pensando, no se puede. ¿Qué va a pasar en unos años cuando el contexto nos muestre que nos va a obligar a que tomemos decisiones diferentes con respecto a los roles y nos va a tocar adaptarnos y crear condiciones para esos roles, o que sean remotas, o que sean ágiles, o que sean con otras características? Entonces, ojo, no estoy diciendo que Elizabeth tenga la razón, sino que la premisa acá en esta conversación va siendo, pongámosle mucha atención a la forma en cómo vamos entendiendo cómo funcionan las cosas en el mundo, y cuando vengan creencias a nuestra mente que nos dicen no se puede, o sí se puede, o esto ya está así porque así funciona, es un primer indicador que nos está diciendo tenemos que exponernos un poquito más a la experiencia. ¿Cómo? Es un proceso, un viaje de descubrimiento, y yo les voy a contar hoy como más o menos cómo podemos hacerlo. Caro, pásala por ti. Ahí les cuento un poquito más de mi historia y cómo fue mi experiencia en Talent Beach, aunque yo les conté un poquitico. Y es que finalmente con los modelos de talento humano que vienen siendo un poco más obsoletos, o que de pronto están un poquito más en ese momento iniciando y metiéndose un poco más a la vanguardia de cómo está funcionando esto en el momento de hoy. Mi historia fue la siguiente: yo venía con un repertorio, unos años de experiencia pues importantes. Llego a Talent Beach y lo primero que me dice Santiago en ese momento es como, olvídate de todo, como desaprende, olvídate de todo lo que has aprendido. Cuando Santiago me hace esa invitación, que yo también se las hago a ustedes, no es que tenga que olvidar ni borrar cassette y cuenta nueva, sino que tengo que adoptar como una postura mental y emocional de entender la forma en cómo yo hago los procesos, la forma en cómo yo trabajo, la forma en cómo yo me vinculo frente al cambio y frente a los pedos en las compañías, debe cambiar. Y voy a empezar a encontrar cuáles son los denominadores en común que me atrasan y cuáles son los temas o los retos que yo tengo, y los retos tengo que empezar a comportarme diferente. Esta palabra viene siendo clave, la palabra comportamiento. Si yo tengo un reto, no puedo comportarme igual a como me comportaba antes, o si no, no se trata de cambio. Entonces, voy a contarles un poquito de uno de los procesos que he experimentado. Como talento humano justamente abordo diferentes temas de selección, contratación, el training day, el primer día, el proceso de onboarding o de inducción y selección, el día a día que vive una persona dentro de la compañía, cómo se hace un plan carrera, cómo se hace un proceso de desvinculación. Y en todo este journey map, yo lo que me fui encontrando finalmente es que la experiencia del empleado hace parte de todos estos procesos, que no puedo estancarme en cada uno de los pedos de forma aislada y trabajarlos de manera aislada, sino que tengo que empezar a hacerlo distinto, a mirarlo todo como un todo y a tener una mentalidad más holística. Entonces, ahí fue que me ha servido muchísimo, y quiero transmitírselos esa experiencia de vida que tuve anteriormente en mi contacto con startups, cómo hacen los emprendedores para sacar sus negocios adelante sobre la marcha, muy distinto a cómo lo hacemos de pronto en otras empresas que tenemos procesos muy estandarizados y de pronto un poquito más pueden ser, hay una diferencia y una similitud grande entre lo que se estandariza y la flexibilidad o inflexibilidad que pueden haber en los procesos. Y ahí es súper clave que tengamos presente que un proceso debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque como empezamos desde adentro, entonces, desde la cultura de experimentación, yo hablo desde mi ejemplo en talento humano, en este caso, con lo que les estoy contando, pero si yo tengo un proceso instaurado en mi vida, la idea es que yo me pregunte, ese proceso, ¿qué tanta maniobra de movimiento me da en caso de que un reto nuevo se me presente? Y cuando he tenido retos anteriormente con el proceso que yo tengo en ese momento en mi vida, ¿qué tanto me puedo mover de lugar y qué tanto puedo resolver ese reto exitosamente? Entonces, el mensaje con este viene siendo, ya sea con temas de roles, de procesos o de cualquier aspecto, es cuando tengo una contingencia o que tengo una situación diferente que se me sale del molde, que no está involucrada en los procesos como yo los tengo pensados mentalmente, el proceso que tengo me permitió resolver esa situación. Si la respuesta es no, o más o menos, entonces la respuesta viene siendo súper clara, y es que tengo que experimentar más. Si frente a los retos nuevos que yo tengo, no tengo estrategias o formas eficientes de resolverlo, es porque tengo que empezarme a montar en el bus de la cultura de la experimentación. Claro, la pasas por ti. Entonces, ahora sí hablemos un poco de
¿Qué significa experimentar? Recordemos que experimentar aplica a cualquier ámbito de la vida, pero hay como 3 ejes fundamentales que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, primero, para experimentar hay una metodología. No es como quien dice patos al agua y me tiro al charco sin saber nadar, no. Experimentar implica que yo me la juegue con la incertidumbre, que me haga amiga del miedo. Las personas que son aventureras o experimentales no significa que no tengan miedo, simplemente son personas que actúan a pesar del miedo, pero que también tienen un método para vincularse con esas cosas nuevas que están pasando. Entonces, ¿cuál es esa forma de vincularse con lo nuevo que está pasando? La metodología, la forma en cómo yo hago las cosas. Entonces, ahorita les comentaba un poco sobre las metodologías ágiles. Las metodologías experimentales suelen ser ágiles, suelen incluir temas de vigilancia y validación. ¿Qué es vigilancia y validación? Observar. La palabra también clave hoy, aparte de desaprender, viene siendo todo el tiempo observar. Observar qué pasa en el entorno, observar yo cómo lo hago, cómo lo he hecho y cómo desde lo que yo hago en este momento presente puedo hacerlo similar a como otras personas lo hacen. Pero ojo, no es mirar a cualquiera, a cómo lo hace cualquiera, pues en el mundo hay millones de empresas y millones de personas en el mundo, sino mirar o tomar como referente a ese otro que yo sé que le funcionó. Ahora, ¿yo cómo sé que a alguien le funciona algo? Por la evidencia, por los datos. Entonces, la metodología siempre nos invita a tomar decisiones basadas en datos, en conclusiones observables, en cosas que no le funcionan solamente a una persona, sino que le funcionan a más de una persona, y a partir de esa referenciación, que viene siendo justamente la vigilancia estratégica o entender cómo lo hacen otros, yo empezar a incorporar esas formas de trabajo o esas formas de procesar o de hacer, la experimentación es hacer, a la forma en cómo yo lo hago. Entonces, aspecto número 1 de la metodología, fijarme cómo lo hacen otros mejor que yo, ¿cierto? Puede ser a nivel de local, por ejemplo, puede ser a nivel de Latinoamérica, puede ser que la observación o la vigilancia o referenciación que yo haga sea a nivel internacional. Ahí súper importante tener en cuenta que si yo quiero experimentar, tengo que tener claro el objetivo por el cual yo quiero experimentar también. Es decir, si mi objetivo es innovar, si mi objetivo es sacarla del estadio, por decirlo así coloquialmente, tengo que entender que si mi objetivo es ambicioso, la vigilancia o la referenciación que yo haga no puede ser micro, tiene que ser macro. Si mis sueños o ambiciones son grandes, si mis objetivos son grandes, tengo que buscar referenciarme con los mejores para poder alcanzar ese objetivo. Ahora también un segundo aspecto de la metodología es validar. ¿Qué tengo que hacer para experimentar? Validar todo el tiempo, observarme todo el tiempo y observar cómo esas personas que lo hacen distinto a mí, contrastar esos comportamientos. Entonces, supongamos que empecé a hacer unos pequeños cambios en la metodología de trabajo, en la forma en cómo hago las cosas. Validar se trata no solamente de investigar en internet, sino preguntarle a un otro como, vení, lo he venido haciendo de esta manera, ¿a vos qué te parece? Dame feedback, o contame vos cómo lo haces, contame vos con lo que te estoy diciendo de cómo lo estoy haciendo yo, decime qué sugerencias tenés, cómo podría hacerlo distinto. ¿Cuál es la importancia de validar? Que todas las personas, todos los seres humanos, por la forma como funciona nuestro cerebro, tenemos puntos ciegos. Entonces, lo que nos permite, por ejemplo, la vigilancia es referenciarnos, pero no nos permite ver los puntos ciegos que tenemos sobre nosotros. Entonces, cuando validamos con otras personas, nos estamos asegurando que esa nueva información que yo estoy cogiendo de internet o de un libro o de donde sea, o de un mentor incluso, toda la referenciación no tiene que ser online, yo la estoy contrastando conmigo misma y estoy mirando desde el punto cero en el que yo empecé de desaprender, cómo me llevo hasta un punto 5 o hasta un 1 en los cambios que estoy haciendo. ¿Qué pasa? Dime. Hola, te interrumpo un momento. Tenemos unas preguntas, pero tengo mala señal. Interrumpirla. Listo. Acá me están oyendo bien. Entonces, se te escucha súper mal. Sí, acá me escuchan bien. Creo que sí. Vuelve a hablar, por favor. Sí, aquí, ya. Tenemos una mano levantada de Ana Zapata Díaz. Ana, te invitamos a que enciendas tu cámara para tu intervención.
Ay, hola, buenas tardes, buenos días, qué pena, no, lo que pasa es que la había dejado levantada en el momento de que no me aparecía la presentación y no me había fijado, pero ya la puedo ver, disculpe. Ah, bueno, Ana, gracias. Perfecto. Y tenemos acá en el chat una pregunta de Claudia Juliana Correa que nos dice, ¿cómo permear las dependencias directivas cuando tu área quiere el cambio? Súper buena esa pregunta. Yo creo que cuando hablamos de las dependencias directivas, finalmente los líderes son los que movilizan el cambio en la organización. Entonces, cuando hablamos de cultura en una empresa, la cultura no son los core values que ponemos muy bonitos en las estrategias de comunicaciones, de responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, esas son como palabras discursivas o un lenguaje organizacional, pero realmente las personas que movilizamos el cambio en las empresas venimos siendo el talento humano, que quienes venimos siendo todos, desde los líderes hasta los colaboradores. Hay un asunto importante y es que las estructuras de las organizaciones también todas son muy distintas. Hay unas estructuras que son más horizontales, entonces digamos que ahí cuando son tan horizontales, el factor que tú nos estás contando, Claudia, de los directivos que tal vez pueden no estar muy montados en este bus del cambio rápido o de usar formas distintas de hacer las cosas, puede ser un poco más complejo que en estructuras organizacionales que son más horizontales y no son tan jerárquicas. Eso no significa que no se pueda, significa que esas empresas, sí o sí, así como nos adaptamos todos a la pandemia, también van a tener que adaptarse sí o sí al cambio. Digamos que adaptarse al cambio no es una opción, es un asunto adaptativo. Lo que les decía ahora, como decía Darwin, adaptate o muere. Entonces, recomendación que puedo mostrarles ahí es, primero, pues aparte de lo que les voy a contar de toda la metodología para que la vayamos teniendo en cuenta, es primero que en las conversaciones que tengamos con los directivos, cuando las organizaciones son jerárquicas, busquemos argumentos que sean contextuales. Es decir, si ustedes saben que en el mundo, si ustedes saben la estrategia de la metodología que les dije, que es hacer vigilancia de cómo funcionan las cosas en el mundo, cómo una empresa en un sector parecido a la empresa nuestra le está funcionando mejor, con resultados mucho mejores y con estrategias mucho mejores, es llegar con argumentos de contexto, es decir, mira, en el mundo está pasando esto, las empresas están haciendo esto, les está funcionando esto, esos son los datos que muestran que les funcionan. Nosotros no estamos cambiando y los riesgos de que nosotros no cambiemos son este y este. Eso no significa que les van a decir sí a todo, pero la cultura del cambio y la cultura de la experimentación implica que empecemos a tener conversaciones frente a lo riesgoso que es quedarnos en lugares que ya no funcionan. Y el argumento no puede ser es peligroso y ya, porque eso sería un juicio de valor, sino tener la evidencia. La cultura de la experimentación es mostrarle al otro y ayudarle a ver en sus puntos ciegos por qué no funciona lo que no está funcionando. Porque seguramente la persona que tiene resistencia al cambio no es porque diga no quiero moverme del lugar y ya, sino porque no puede ver lo que nosotros sí podemos ver. Entonces, viene siendo como esa la forma. Primero, que tú, pues, o la persona que lo vaya a hacer, tenga súper claro cuáles son esas validaciones, esa vigilancia de referentes en el entorno, que son distintas. Y segundo, cómo puede comunicarlo a otras personas de la organización, tener esas conversaciones incómodas en términos de los riesgos y los datos que hay allí, pues, en el mundo. ¿Listo? Otro asunto que es súper importante más allá de la metodología es que experimentar implica optimizar. Vivimos en un mundo súper acelerado, hiperconectado, pues tenemos poco tiempo, ¿cierto? La energía que usamos debemos usarla adecuadamente y estratégicamente para lo que sea. Entonces, como les decía ahora, si tenemos procesos, los procesos no son camisas de fuerza. Los procesos que son como un mapa de ruta que nos orienta, que nos da como una luz verde, así como el semáforo, pero cuando el proceso se empieza a convertir en una camisa de fuerza que no nos da posibilidad de adaptarnos a nuevos retos o a nuevas situaciones que están pasando, ¿a qué nos vemos llamados? A cambiar el proceso, a optimizarlo, a volverlo mejor, más rápido, más eficiente, más corto, de manera que responda a las necesidades que nosotros tenemos. Las personas no tenemos que adaptarnos a los procesos tienen que adaptarse a lo que estamos viviendo en el día a día para que pueda funcionar. Y lo último, o el tercer aspecto que tiene que ver con qué es experimentar como tal, qué implica experimentar, es el mindset. Digamos que la cultura de experimentación y el error claramente tiene que ver con todos estos componentes, pero tiene que ver con un tema de mindset. Si yo estoy pensando que tengo que seguir funcionando igual,
no estoy arriesgando. Experimentar implica hacer las cosas distinto, implica hacer cosas que yo no he intentado antes, implica hacer un cambio que primero tiene que ver de acá, del chip mental que yo tengo, para que yo pueda ejecutar. El mindset es la emoción, el pensamiento que yo tengo, y la experimentación es la acción. Uno no experimenta en la mente, uno no experimenta ideando, uno no experimenta diciendo, vamos a hacer un plan de trabajo y qué rico hacer esto. Uno experimenta ejecutando el plan de trabajo. Y si vamos a esperar a que el plan de trabajo esté perfecto, nunca vamos a experimentar. Entonces, también como asunto core en la mitad, que también viene un comentario que nos decían algunos de ustedes acá en el chat, y la palabra control, es que experimentar implica que los seres humanos soltemos un poquito el control. Soltemos la necesidad de tenerlo todo, los haces bajo la manga y simplemente hagamos más y que nos equivoquemos. Ahora, justamente con la pregunta que le hacía al inicio, ¿por qué los seres humanos nos cuesta tanto el cambio? Porque nuestra cultura, por lo menos en Colombia, en otros países no se maneja tanto, equivocarnos está muy satanizado. Entonces, si hacemos una pregunta tonta, y digo tonta entre comillas porque no hay preguntas tontas, en una reunión en la que estamos con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo, o estamos nosotros en un trabajo en que nos morimos de la pena si hicimos la pregunta incorrecta. El temor a fracasar es lo que nos está llevando a que no podamos experimentar. Entonces, si nosotros no preguntamos, si no validamos, si no nos tiramos al charco a pesar del temor que tenemos y de, sí, el temor de vernos insuficientes a los ojos de otros, porque el temor que tenemos es a que nos vean como poco competentes, poco útiles o que preguntamos o hacemos bobadas, si no perdemos el temor, no podemos experimentar. Caro, pásala, por favor. Caro, ¿estás ahí? Sí, pero no sé por qué no la quiere pasar. No, no hay ningún problema. Si ven, la vida nos pone todo el tiempo como en este dilema de adaptarnos a lo que hay. Entonces, no tenemos presentación en este momento. Voy a ver si les puedo compartir la mía y o si no, seguimos conversando así. No hay ningún lío. Listo. Creo que ahí pueden ver mi presentación, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, ya se está visualizando. Sí, señora. Listo. Ahora sí, yo creo que todos conocemos acá a Amazon, ¿cierto? ¿O hay alguno que no conozca Amazon? Amazon es una plataforma de e-commerce que fue creada hace muchísimo tiempo. O sea, la idea de negocio de Amazon se remonta a 1994. O sea, ha pasado demasiado tiempo. En esa época, pues el Internet apenas estaba iniciando. Entonces, pensar en la palabra e-commerce en ese momento, pues no era como un asunto como tan utilizado, ¿cierto? Entonces, digamos que solamente por ese hecho uno dice, ay, no, claro, o sea, Jeff Bezos, que es el director, pues y el CEO de Amazon, súper innovador, claramente sí, lo es, pero no estamos hablando del caso de éxito porque él hizo una tienda e-commerce cuando el Internet apenas estaba iniciando, no es el motivo por el cual les estoy trayendo como la situación de Jeff Bezos, sino porque en la cultura de innovación y experimentación, ¿qué es lo que llevó a este modelo de negocio a que fuera exitoso y a que fuera uno de los modelos de negocio más rentables en todo el mundo? Hasta el punto que ya en este momento casi que la mayoría de negocios tienen e-commerce, pues que obviamente no son Amazon, pero el modelo de negocio e-commerce es escalable y replicable a casi que cualquier industria o muchísimas industrias en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese éxito para que un modelo de negocio sea así de grande no pasa de la noche a la mañana, no pasa simplemente porque una persona es muy brillante o porque se inventó algo que no existía, sino porque primero observó, pero más allá de eso es qué hizo para que internamente en su compañía todo el mundo se montara en el bus o hiciera las cosas de la forma en que él las hace. Eso porque es importante, porque retomamos el tema de cultura. En la cultura organizacional, si todas las personas no tenemos en la mira el mismo objetivo, si los comportamientos que las personas tenemos no van hacia el mismo lugar, si el mindset que tenemos todos los colaboradores de una compañía no van hacia el mismo objetivo, pues también estamos totalmente descoordinados. Entonces, Jeff Bezos entendió esto. Digamos que la forma tradicional en que lo hacemos en este momento, en la mayoría de empresas, viene siendo selección de personal.
bajo ciertos modelos. Entonces decimos, bueno, es que, claro, yo tengo que contratar a una persona en mi compañía que tenga sus características, que tenga esos rasgos de personalidad, que se ajuste el rol, que le guste el salario que le ofrezco, y bajo esos criterios, entonces la persona se adapta a mi compañía. Y yo creo que así, como director o analista de talento humano de selección, voy a lograr que toda la gente que está en mi compañía se monte al bus y logremos los objetivos que tenemos. Y es un error grande. La selección es un pedacito de la cultura, no es toda la cultura. ¿Qué hizo entonces Jeff Bezos? Aplicó la metodología que les contaba hace un momento. Él entendió que las metodologías ágiles son supremamente importantes, que cada quien no puede trabajar bajo su propia metodología, sino que la metodología debe ser común para todos los colaboradores de la compañía. Entendió que hay que darle prioridad al resultado y al cómo se llega al resultado. Entonces, hay una palabra base que seguramente ustedes han escuchado, y es las OKRs. Los OKRs es el desempeño por objetivos, es decir, las áreas, la empresa se fija un objetivo puntual, cada una de las áreas o subáreas de la organización se fijan otros hitos u objetivos de acuerdo a ese objetivo macro o estratégico, se ponen en la mira de cuál es el objetivo, cómo lo van a lograr, el cómo lo logran en la metodología que se usa, que como les cuento, las metodologías ágiles son las que están imperando en este momento. Entonces ya tenemos el qué, que es el objetivo, el cómo, que es la metodología, y las personas, que somos el talento humano, tenemos que estar súper homologadas en cuáles vienen siendo esas competencias o esos comportamientos que tenemos que seguir para que esa metodología funcione, para adaptarnos a esa metodología y a esa forma de trabajo y a obtener resultados muy puntuales. Entonces, este hombre, como vemos, le tardó unos cuantos años en homologar a todas las personas en cuestión de estos tres asuntos que les acabo de comentar, y es un caso de éxito porque finalmente lo logró. La persona que en este momento se vincula a Amazon sabe que es una persona que es logradora, que sigue la metodología, que se ajusta al cambio, que pone como centro justamente el cliente, que sabe que su propósito y su razón de ser va en cuestión del cliente. Entonces no es suficiente con pensar que tenemos que contar con las competencias para un rol. De hecho, los roles ya no existen en el mundo como tendencia, como roles específicos, porque son casillas, los roles cada vez desaparecen más. Como les decía, hoy mi rol se llama líder de talento humano, mañana se puede llamar de otra forma, mañana podamos encontrar que como tendencia mundial el talento humano va a funcionar distinto y tengamos que buscar la manera de que mi rol funcione de una forma completamente divergente. Entonces, aquí pues esa es como la forma en como Jeff Bezos lo hizo, pero hay una premisa básica, y es que él en su cultura organizacional promueve el error. Ese es el asunto distinto a otras compañías. Él invita a las personas a crear, a innovar, pero a equivocarse. Y ahí es donde está la gran diferencia con la forma en cómo tradicionalmente las empresas trabajamos, por lo menos en Colombia. Nosotros les decimos a los colaboradores: crea, innova, ten ideas, aporta, sé propositivo. Entonces, claro, el colaborador se va de la reunión con nosotros súper feliz porque dice, claro, aquí me van a permitir desplegar todas mis habilidades y mi talento. Pero cuando ese colaborador se equivoca, lo penalizamos, le bajamos el rendimiento. Cuando hacemos la revisión de desempeño o indicadores del área, decimos, tuvo en desempeño bajo porque no logró exactamente lo que queríamos. Pero ahí la clave es iterar, es decir, le tenemos que permitir a las personas que estén en un ambiente tan cómodo y de confianza para que se equivoquen, que puedan hacerlo, pero no es equivocarse por equivocarse, que ahí valga como la lupa. No se trata de que le digamos a la gente, vaya, estrellese contra un muro o vaya, fracase porque sí y ya, sino que hay dos tipos de fracaso. Hay un tipo de fracaso que es operativo, que es el tipo de fracaso que ya tenemos una metodología, ya sabemos cómo hacer las cosas, pero nos desviamos de la ruta, o rebelde sin causa, pues por decirlo así, o porque simplemente estamos en proceso de adaptación. Entonces, los errores que son o fracasos operativos no son los deseables. Esos son los que se pueden prevenir, porque ya internamente sabemos cómo hacer las cosas. Los fracasos que debemos promover son los fracasos experienciales, es decir, que si le estamos pidiendo a una persona que genere una solución, esa persona vaya y haga la vigilancia, vea cómo lo hace el otro en el mundo, genere una opción de solución articulada a esa investigación que hizo, y luego revisen el impacto que eso tiene. Entonces, la revisión del impacto siempre tiene que hacer parte del proceso de los indicadores de una persona para entender por qué fracasó, qué aprendió de ese fracaso y cómo los aprendizajes del fracaso nutren al área de la compañía en la que está presente o incluso en otras áreas.
Del error se puede aprender muchísimo. No se trata de decir nos equivocamos y ya, sino venga, ¿qué aprendimos de este error? ¿Usted cómo lo hizo? ¿Qué aprendió? ¿Cómo le cuenta a sus compañeros cómo hacerlo diferente? Y cómo no volvemos a repetir el mismo error. Es decir, se vale repetir, se vale equivocarse, pero en cosas distintas. No se vale Meli, equivocarnos en lo mismo una y otra vez. Meli, aquí tenemos una pregunta de Tania Franco y nos dice, ¿cómo poder movilizarnos desde las áreas de talento humano de forma estratégica para acompañar a la empresa en esos cambios que son tan grandes y son transversales a todos los procesos? Yo lo primero que le diría a Tania es, las áreas de talento humano, y lo sé porque vengo de culturas muy tradicionales, tenemos que aprender a equivocarnos también y tenemos que aprender de otras áreas. A veces en talento humano creemos que tenemos como la solución para todo lo que va a pasar en la compañía y creo que hay otras áreas que no trabajan, no trabajan en el tema de talento humano, pero tienen metodologías que son mucho más eficaces. Las metodologías ágiles, por ejemplo, que están muy aplicadas a proyectos y a toda la parte de tecnología, son muy interesantes aprender cómo podemos aprender las metodologías que usan en el área de tecnología, por ejemplo, o áreas financieras, cómo aplicamos las metodologías del día a día que ellos usan, pero aplicadas al talento humano. Es decir, no tenemos que seguirnos referenciando en libros de talento humano, no tenemos que seguir mirando solamente las tendencias mundiales y ya, porque podemos mirar las tendencias y desgastarnos buscando horas de cuáles son las tendencias en el mundo, pero si nosotros no aprendemos a estar más hiperconectados, talento humano con otras áreas y ser tan humildes de decir, posiblemente yo no tengo la respuesta, que nos vamos a privar de la opción de conocer cómo otras áreas sí tienen la respuesta a lo que nosotros estamos buscando desesperadamente en Internet o quebrándonos el coco pensando que innovar es sacar algo de cero y no es así. Entonces, voy a hacer un comentario problemático posiblemente y es que yo me he encontrado por lo menos que las áreas de talento humano solemos ser muy soberbias, solemos creer que no las sabemos todas y así no es. Tenemos que agachar un poquito la cabeza, ser un poquito más humildes, empezar a conectarnos y aprender de otras áreas completamente distintas para aplicar ese conocimiento a nuestra propia área. Muy similar como la pregunta que estás haciendo, podemos también pensar como, vení, ¿qué nota esa teoría súper bacana, pero entonces cómo llevas a la práctica? Pues, ¿cómo hago que una cultura de experimentación pueda incorporarla? La respuesta simple, ya la voy a desarrollar un poco más, y es pensemos como una startup. Yo estoy segura que la mayoría que estamos acá en algún momento de nuestras vidas hemos intentado o hemos querido o hemos dicho al menos qué rico emprender o montar un negocio. No tiene que ser el super negocio, pero desde vender, por ejemplo, en la universidad cuando estábamos estudiando, no sé, barquillos, papitas, eso también es una forma de emprender. Emprender es iniciar algo por mi cuenta hasta un modelo de negocio súper robusto, hasta una tienda de ropa, hasta algo en la tecnología, o sea, lo que sea que se nos ocurra, idea de negocio, ya sea que lo hayamos ejecutado o no, pero hay que empezar a pensar como un emprendedor y es devolvernos un poco a las personas que hemos tenido ideas de negocio antes y es, venga, si yo he sido emprendedor, yo cómo pensaba al ser emprendedor, o sea, cómo era mi forma de procesar la información. Y si yo no he sido emprendedor nunca, es empezar a rodearme de gente distinta, porque como les decía, no podemos encontrar soluciones distintas si mi entorno es igual a mí. Yo ¿cómo voy a aprender de otra persona si esa persona piensa exactamente igual a mí? Entonces, rodeémonos de emprendedores, busquemos temas de emprendimiento, cómo los emprendedores piensan, cómo procesan y más que todo, cómo actúan, porque creo que la diferencia ahí es que como estamos en organizaciones, posiblemente algunas de muchos empleados y hay muchos procesos, pues nos quedamos pensando y pensando, pero es que un emprendedor no tiene tiempo para pensar, porque mientras el emprendedor piensa y analiza y hace un plan de trabajo súper exhaustivo, se le van las oportunidades de negocio, se le va al inversionista, otro emprendedor le copió la idea de negocio y lo hizo mejor que él. Entonces, el emprendedor y la startup se caracteriza por experimentar, por decir, ven, yo creo que así puede funcionar, no tengo las pruebas, no estoy seguro, pero lo voy a intentar. El emprendedor siempre se referencia con otras startups o con otros modelos de negocio más avanzados y lo implementa y aprende, fracasa e itera. Entonces ahí la palabra clave es experimentar e iterar. No es que aprendí y dije, no, me caí, me dolió ese aprendizaje y no lo vuelvo a hacer. No, la experimentación implica que el aprendizaje no es cognitivo y anotarlo en una hojita y decir hacer o no hacer esto,
sino como, bueno, de esto que no funcionó, voy a volver a hacer una segunda ronda de experimentación. La segunda ronda de experimentación se llama iterar. Y experimentamos e iteramos con una metodología que es las que ya les comenté hace un momento. Ahora, ¿en qué puede experimentar? En todo. O sea, no hay algo en la vida en lo que ustedes no pueden experimentar. Yo les conté mi experiencia. Yo estoy experimentando en talento humano, ¿cierto? Hay otras personas que están experimentando en otros temas. Hay otras personas que están experimentando en procesos, por ejemplo. Entonces, en todos podemos experimentar, en procesos, en cómo están conformadas las áreas de los negocios, en cómo está el organigrama de nuestra compañía, si es una estructura jerárquica o horizontal. Podemos experimentar en la forma en cómo nos comunicamos con otras personas, en la forma en que tenemos las reuniones, en la forma en cómo presentamos un informe. En cualquier rol se puede experimentar, con tal de que tengamos la metodología de cómo se hace una experimentación. Ahora, el paso a paso. Uno puede hacer un paso a paso en términos de la metodología de trabajo, de la cultura y también de las personas. En la metodología de trabajo, entonces, lo que les contaba ahora es la metodología OKR, que es por objetivos y resultados. Nos fijamos un objetivo genérico, sacamos unos subobjetivos por áreas o por eventos clave y ponemos unos plazos de ese objetivo, de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para alcanzarlo. Porque si tenemos súper claro qué hacemos, pero no el cómo lo vamos a lograr, pues difícilmente vamos a llegar a ese resultado. Segundo aspecto de la metodología, validamos siempre, pidamos feedback, digamos al otro, venía mi retroalimentación. No solamente nuestro jefe no está con nosotros todo el tiempo, también la persona que tenemos al lado, alguien de nuestro equipo, o decir, mira, tengo esta idea, vos qué pensás, qué le añadirías, cómo lo harías distinto. Tercer aspecto de la metodología, hacer vigilancia estratégica, que no es más que referenciarnos con los mejores. Si podemos referenciarnos con los mejores de lo que vamos a innovar, por ejemplo, en talento humano, cómo lo hacen, por ejemplo, Amazon, cómo es la cultura de Amazon, cómo es la cultura de Rappi, puede ser, ver qué les funciona, qué no les funciona. Eso es vigilancia estratégica. Cuarto, hay que aprender del error, lo que les decía, el fracaso no es malo de por sí, sino cómo fracasamos. No podemos seguir fracasando en lo mismo, sino fracasar en temas diferentes y aprender de allí e implementarlo en acciones muy puntuales. Iterar, que es repetir, que es como ronda 1 de experimentación, ronda 3, ronda 4 de experimentación, y siempre comunicarnos por canales abiertos, ya sea que esto aplica principalmente cuando trabajamos con otras personas, con otros equipos, y es que si buscamos comunicarnos con otros solamente del 1 a 1, lo vamos a perder de que los demás que también están experimentando e iterando aprendan de nuestros procesos y nuestros errores. Entonces, el sentido de comunicarnos por canales abiertos en grupos es que los demás observen en qué estamos y nos alineemos a partir solamente de la observación. Ahora la cultura. ¿Por qué cultura es las personas? Porque la cultura no somos más que las personas que la componemos. Entonces, ¿qué define una persona? Sus comportamientos. Yo puedo pensar de mí misma que soy una persona muy creativa o soy una persona muy organizada. Eso es lo que la percepción que tengo de mí misma. Pero ¿qué hace que yo sea o no sea organizado o creativo? O sea, ¿quién define eso? Mis actos, no lo que yo tengo o la visión que yo tengo en mi cabeza. Entonces, a nivel de la cultura organizacional, súper importante que promovamos desde el discurso y desde las acciones, primero la coherencia, que si nosotros le estamos diciendo a las personas, sea auténtico, sea vulnerable, expóngase al error, pregunte, aunque sean bobadas en su concepto, que nunca son bobadas, siga la metodología, esté interconectado todo el tiempo con la gente, sea autónomo, gestione usted mismo, asuma usted mismo el error que cometió. Si le estamos invitando a las personas a que adopten esa cultura en nuestra empresa, no podemos penalizarlas luego cuando se equivocan, ya sea que la penalización sea directamente o la alzada de ceja. Hay muchas formas de penalizar a una persona, no solamente es un despido, hay formas de penalizar y es un comentario devaluativo, callar a una persona es una forma de penalizar, no permitir que participe, cuando nos muestra que cometió un error, decir no sigas haciendo y solamente como que stick to the plan, pues como pégate como a lo que ya está hecho, es una forma también de decirle al otro no te equivoques. Entonces tenemos que empezar a pensar acá como reflexión, como una cosa el discurso que echamos en torno a la cultura y otra es lo que hacemos que pase para que eso se cumpla. Entonces aquí la invitación viene siendo cómo de la cultura que ustedes tienen en las organizaciones y en sus vidas,
cómo están penalizando o promoviendo desde los comportamientos que las personas repitan o se inhiban en estos comportamientos. Desde la psicología finalmente tiene un nombre y es ser reforzadores de una conducta, y es por ejemplo cuando uno está con un niño chiquito y no quieres que vuelva a hacer algo, ¿tú qué haces? Pues le muestras que hay un castigo o una recompensa para que siga haciendo eso o no lo siga haciendo. En las empresas es exactamente lo mismo. Nosotros todo el tiempo, sin darnos cuenta, estamos premiando a las personas para que sigan haciendo cosas o castigándolas. Cuando digo castigándolas es inhibiendo o dando la señal roja de no lo vuelvas a hacer. Entonces la pregunta siempre va a ser, ¿cuáles actitudes verbales, no verbales, temas de beneficios de la empresa, procesos de la empresa, inhiben o promueven que las personas tengan una cultura de más espontaneidad, de arriesgarse y de aprender de sus errores? Otro asunto acá en relación a la cultura es que hemos encontrado que mientras mayor horizontalidad haya en la comunicación, no significa que no hayan líderes, siempre obviamente hay líderes, pero en la horizontalidad en la que nos comunicamos. Entonces, cuando uno es horizontal en la comunicación, uno no hace solicitudes o ordena al otro que haga algo, sino que genera consenso, genera comunicación con el otro, le pregunta. Por eso es que cuando hablamos de feedback y retroalimentación en culturas innovadoras y experienciales, el feedback siempre es bidireccional. Estamos muy acostumbrados a que nuestro jefe nos dé feedback, pero nosotros no estamos acostumbrados a decir, te quiero dar mi feedback, o a personas, incluso a nuestros pares. Entonces, el feedback siempre debe ir en todos los canales para que haya horizontalidad. Y por último, dale, Caro. Bueno, lo que pasa es que no vamos a tener el tiempo para ir a las salas porque tenemos programado el almuerzo para las 12:30, ya son las 12:17. Entonces, la propuesta es que hagamos el ejercicio que íbamos a hacer en las salas particulares en esta sala general. Entonces, terminas la presentación y lanzas las preguntas acá. La idea es que todos participemos, entonces para que tengan presente que no van, para que sepas que cuando termine su presentación no los vamos a enviar a las salas, ¿listo? Listo. Y que ya en este momento son las 12:18, entonces como contar con el tiempo para ya tener el espacio de las preguntas. Listo, re bien, Caro, gracias. Entonces me pongo las pilas con este último aspecto de la metodología. Ahora, ¿cómo trabajan los equipos? Entonces, primero, revisemos cuáles herramientas tenemos. La idea es que las herramientas sean colaborativas, es decir, que sean de acceso, que permitan como el contacto entre grupos entre sí, que sean canales abiertos, que sean herramientas con funciones integradas. Un ejemplo, el correo es una herramienta que permite, pues como su nombre lo dice, enviar mensajes y ya, pero por ejemplo hay otras herramientas que integran, por ejemplo, en ellas la posibilidad de enviar y recibir correos, la posibilidad de tener chats en la misma aplicación, la posibilidad de gestionar proyectos con deadlines o fechas de inicio, de seguimiento y de finalización, la posibilidad de establecer cómo van los hitos y los objetivos o los OKR que les mencioné ahorita, que sean visibles para todos y que a medida que cada persona va avanzando vaya registrando el avance de su trabajo. Entonces son herramientas que integran muchas funciones. ¿Por qué son recomendables que integren más funciones? Porque la curva de aprendizaje que todos los seres humanos tenemos, si tenemos que usar muchas herramientas al mismo tiempo para funciones diferentes, pues primero, la curva de aprendizaje va a ser más lenta. Segundo, pues es un reproceso porque entonces la información va a estar repartida en demasiados lugares. Y tercero, no estamos promoviendo lo que les comentaba ahorita de estar hiperconectados a nivel cultural. Es decir, tenemos que enseñarnos un poco más a trabajar en equipo, a promover que la compañía o los equipos o los objetivos del equipo van por encima de los intereses particulares, pero sí, cuando les habla de la coherencia ahora, si las herramientas que usamos son plenamente individualistas, pues qué mensaje estamos dando, ¿cierto? Entonces, una vez como el llamado a la coherencia. ¿Cómo trabajan también los equipos que son experimentales y que se montan en el bus de la innovación? Hacen trazabilidad de su gestión, justamente por el tema del error. Si yo no quiero repetir mi error, tengo que saber en qué me equivoqué, cómo ha sido mi gestión y cómo lo hago distinto. No tenemos reunionitis tampoco. Es muy probable que ustedes cojan su agenda y reunión a las 8, 9, 10, 11 de la mañana, pero la pregunta no es quién tiene más reuniones, porque no es una competencia por quién trabaja más de X o Y forma, sino cómo trabajamos más eficientemente. Y si nosotros en cada reunión que tengamos definimos el objetivo de la reunión va a ser esta,
el esperable, la reunión es esta otra, y tenemos unos 15 minutos para que la reunión dure, empezamos a adoptar esos cambios internos para que nos acostumbremos a que tenemos que tener un foco con las reuniones que vamos a tener y que sean eficaces. Y por último, los equipos también eficientes y que trabajan con estas metodologías, esta modalidad, comparten los objetivos del día, no esperan hasta el trimestre para decir hay que hacerlo distinto porque perdemos mucho tiempo, sino que día a día tienen objetivos, los comparten, al final del día finalmente dicen logrado o no logrado. Les dejo estas dos herramientas para que puedan tenerlas presentes y quieran incorporarlas. Una viene siendo Slack, seguramente la han escuchado, eso es un tipo de herramienta tecnológica colaborativa que integra muchísimas funciones. Entonces la invitación es a que la cacharreen literal, se metan en internet y miren cómo funcionan. Es económica realmente, entonces es asequible. Y por último, pero que es el marco de todo lo que hemos hablado hoy, es que comiencen a mirar cómo pueden implementar formas de pensamiento distintas. Y es la metodología Lean Startup, que se reduce en cómo piensa un emprendedor, para que empecemos a pensar más como un emprendedor y lo apliquemos a los entornos de la vida en los que queramos experimentar y testear. La metodología Lean Startup, la base son los 3 asuntos que hemos mencionado, es empatizar, que es conocer las necesidades que yo tengo propias, experimentar y basarme en datos y en evidencia para tomar decisiones. Las decisiones no se basan en el feeling, las decisiones no se basan en criterios abstractos, se basan en datos y en evidencia. En el caso del talento humano, en comportamientos, que es lo que podemos medir. Entonces, bueno, les agradezco a todo este espacio. Ahora sí, pasemos a las preguntas, a los aportes, a las visiones que ustedes también tienen. La pregunta que yo les quiero dejar para que la conversemos inicialmente es en qué asuntos, desde los roles que ustedes han tenido, las empresas en las que trabajan, en qué asuntos actualmente están experimentando y ven que están dando resultado. Es chévere que compartamos como esas prácticas entre todos para que entre todos vayamos cogiendo información también. Meli, muchas gracias por tu presentación, demasiado interesante conocer un ejemplo vivo, como que realmente tú lo viviste de pasar de una empresa tradicional a lo que es una startup, entonces es como el ejemplo de sí se puede. Aquí tenemos una pregunta de Luisa Fernanda Alzate, nos dice, ¿cómo implementar metodologías ágiles en un proceso de talento humano teniendo en cuenta que es enfocado en tecnología? Súper Luisa, súper chévere esa pregunta. Mira, cuando hablamos de una metodología ágil, estamos hablando de un paso a paso, como un método de trabajo. El hecho de que sea de un área tecnológica o que vengan de las metodologías que usan en áreas tecnológicas, digamos que la metodología, como te digo, es la forma de trabajo, pero el contenido vendría siendo o tecnología, o talento humano, o finanzas, o marketing. Pues el contenido no importa, lo que importa es cómo nos aproximamos a ese contenido, sea cual sea. Entonces, una metodología ágil podría ser, por ejemplo, la que les comenté ahorita, las reuniones. ¿Cómo son las reuniones que tenemos, pues, por ejemplo, en donde tú trabajas o la forma en que tú trabajas, si lo haces independiente también? Es cómo suelen ser las reuniones que tienes hasta el momento. ¿Son reuniones de 1 hora? ¿Son reuniones de media hora? Pues que evalúes primero cómo lo están haciendo hasta el momento, que identifiques la necesidad que tú tienes, que es el punto de dolor. Supongamos que son las reuniones. ¿Cómo lo hacen ahora? ¿Por qué no funciona? Y en la metodología ágil ahí, por ejemplo, aplicada al tema del talento humano y de las reuniones, viene siendo, bueno, entonces, objetivo. ¿Qué objetivo de tener esa reunión? ¿Qué espero yo al finalizar esta reunión? Y no solamente yo individualmente, sino yo comunicarse a la persona con la que estoy conversando. Comunicar también que hay que hacer un seguimiento y una trazabilidad. Y finalmente, evidenciar el resultado que obtuve de ese tipo de metodología. Entonces, en los procesos de talento humano es ver qué funciones o qué procesos de talento humano no están funcionando desde el día a día, desde los hábitos, para implementar un trabajo que sea por objetivos. Entonces, en talento humano lo que he visto en muchas organizaciones es que también están haciendo como
como minicélulas de trabajo. Esas células funcionan incluso, por ejemplo, proceso de selección o área de selección o el área de desarrollo del talento. Crean mini áreas o minicélulas a su vez, hacen una reorganización interna para cumplir con ciertos objetivos, que las reuniones sean súper puntuales. Si la reunión se está desviando del objetivo también desde las estrategias de comunicación y lo que avalamos del discurso, es decir, venga, si la reunión se está desviando del tema, autorizados todos de manera horizontal a decir, venga, nos estamos desviando, o este no es el objetivo, o hasta que no tengamos claros los objetivos de la reunión, se cancela hasta que ya tengamos entregarles objetivos muy puntuales. Pero en ocasiones nos volvemos tan excesivamente diplomáticos y muy complacientes en la comunicación que dejamos pasar una reunión y que en la mayoría de la reunión la gente está diciendo, yo para qué estoy acá, a mí para qué me invitaron, o no hemos conseguido el objetivo que teníamos, o yo estoy en esta reunión y no tengo ni idea de para qué estoy acá. Entonces, ese es el claro ejemplo de que si no revisamos qué está mal en la forma en cómo estamos trabajando, pues cómo vamos a saber qué está bien, ¿cierto? Entonces, es como empezar a ser más óptimos en la manera en cómo gestionamos el tiempo y los objetivos, que, como para resumir un poco la pregunta que tienes. Muchas gracias, Meli. Por aquí le doy la palabra a Mónica. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por todo el material pues, que nos has compartido. La inquietud que yo tengo es la siguiente, mira, nosotros trabajamos en la empresa, pues tenemos licencia con Microsoft, entonces tenemos la posibilidad de utilizar todas las herramientas asociadas a Microsoft, ¿cierto? Ahora con todo el asunto de la pandemia y eso, como ya teníamos la plataforma, pero la gente estaba muy reacia a utilizar, por ejemplo, información en la nube. Entonces la gente mantenía la información en los computadores, pues eso era un problema. Entonces, digamos que con la pandemia eso nos llevó a la necesidad de utilizar más ciertas herramientas. Pero ahora, por ejemplo, ¿cuál ha sido, digamos, como que una dificultad? La que mencionabas ahorita, y es que entonces utilizábamos el correo por aparte, Teams para las reuniones por aparte, entonces algunas personas empezaron a cacharrear, venga, podemos utilizar Planner para poder tener un trabajo más colaborativo, ¿cierto? En fin, ¿cierto? Como ciertas herramientas de manera individual, pero entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacer que cierta información que nos es fundamental que llegue hasta la última persona, ¿cierto? Servicios generales, el mensajero, el de mantenimiento, ¿cierto? O sea, hasta la última persona, que tienen que ver con todos los temas de cultura, de bienestar, todos los temas de bienestar, por ejemplo, o información que es importante que conozca toda la organización, cómo hacer para que todas las personas la puedan tener, y encontramos que Microsoft tenía como una especie de red social, ¿cierto? O sea, funciona ahí como una red social, pero está ligado al correo institucional. Entonces, no se puede asociar a un correo cualquiera. Es que tengo un correo de Gmail, yo tengo una de Hotmail o de lo que sea. No la podemos ligar a eso. Entonces, prácticamente teníamos que obligar hasta la última persona, venga, este es el correo institucional. Y la gente, ay, correo, ¿eso cómo se abre? Se me olvidó la contraseña, no sé qué. O sea, no hemos logrado generar como esa forma de poder llevar de transversalizar todo lo que es el asunto de la cultura, la parte, por ejemplo, el plan de beneficios, las actividades que saca Bienestar para que sea de una mayor participación. Entonces, bueno, no sé, ahorita presentaste como esta herramienta Slack, ahorita pues ahorita no, porque estamos hoy en todo el proceso de estar acá en el bootcamp, pero digamos que sí voy como a cacharrearla y eso, pero no sé si conozcas una mejor manera o podamos conocer una mejor manera en el caso de nosotros que tenemos licenciamiento en Microsoft, ¿cierto? Cómo cómo aprender a utilizar todas estas herramientas de una manera más efectiva para los objetivos institucionales y no de una manera tan desligada, ¿cierto? Cada herramienta como por aparte, eso es todo delegado y es uno, Dios mío, porque tiene que entrar a muchas aplicaciones, como decías ahorita, eso es una locura total. Yo entiendo lo que tú me cuentas con un asunto que incluso trasciende a la herramienta. Pues como creo que el problema o el dolor que tú estás viviendo, que nos estás transmitiendo, yo creería que no tiene que ver con la herramienta tecnológica, llámese Microsoft, Slack o la que sea,
sino que primer reto es cómo homologar la información para que todas las personas tengan la misma información, ¿cierto? Y lo segundo es que, además de ese reto, que es un reto pues empiezo porque son muchísimas personas, no podemos enseñarle a una persona a aprender algo nuevo obligándola desde lo nuevo inicialmente. Es decir, si nosotros tenemos otras herramientas, pueden ser presenciales, por ejemplo, me refiero presencial no como la presencialidad corpórea de la persona, sino como a los equipos propiamente conformados, que imagino que todos tienen un líder y demás. Entonces, si por ejemplo los líderes tienen espacios semanales o mensuales o con cierta periodicidad con los colaboradores, los líderes son los primeros llamados como talento humano a comunicar, ¿cierto? Entonces, más allá de la herramienta tecnológica, está la herramienta, que no es herramienta como tal, sino el canal talento humano, que venimos siendo como los líderes o las personas que tienen como una mayor visibilidad dentro de ciertos equipos. Entonces, ¿cómo nos apoyamos del talento humano para la curva de aprendizaje sobre una herramienta tecnológica nueva o sobre información novedosa, ya sea de beneficios o de otros tipos? Esa puede ser como una forma también de apoyar. En temas de talento humano siempre es importante tener en cuenta la herramienta tecnológica, pero también cómo usamos el talento humano y usar herramientas como mixtas, porque una herramienta por sí sola no va a funcionar. Eso es como un primer aspecto. Y segundo, es que también es un reto, creo que no te pasa solamente a ti, creo que le pasa pues a muchísimas personas, y es que podemos comunicar, por ejemplo, el plan de beneficios por medio del correo y las personas, y llevamos comunicando los 2 años, y llega alguien que lleva 5 años y nos dice, pero es que yo nunca me enteré de ese plan de beneficios, a mí nunca me lo mandaron. Y la respuesta a talento humano suele ser, fíjate en tu correo, pero ahí viene el tema de experimentación. Si ya estamos experimentando por dolor propio que el correo no es una forma eficiente para comunicar, ¿por qué seguimos iterando o reiterando el mismo error de seguir comunicándole a las personas por los mismos contactos o canales que ya evidenciamos que no son eficientes? Entonces Sí. vuelve el tema de la metodología. Si observamos que ya es el dolor, no repitamos el mismo dolor, no usemos la misma estrategia, no me refiero a la tecnológica, sino como también usemos el talento humano para promover formas distintas, y entendiendo también, tercer aspecto, que hay una curva de aprendizaje para ello. Entonces también debemos de talento humano fijarnos, bueno, si esta estrategia de comunicación va a cambiar, ya no va a ser por correo electrónico, sino que va a ser por esta otra forma, cuál van a ser los canales, cada cuánto vamos a hacer reiteración sobre este tema, qué personas de talento humano o de la organización van a apoyar la divulgación, cómo vamos a medir que fue exitosa la estrategia de comunicación o no, porque no basta con la estrategia, sino saber si funcionó o no, y evaluar. Y si encontramos Sí. que hay errores, hacer otra vez el cambio. Bueno, ya se nos agotó el tiempo para cumplir pues como con el horario. Tenemos unas preguntas adicionales por el chat, pero las vamos a leer y se las vamos a compartir luego del almuerzo las respuestas para que entonces ya en este momento nos vamos a nuestro almuerzo 1 hora, nos volvemos a ver aquí a la 1:30. Meli, muchísimas gracias, muchas gracias a Mónica también por ustedes. su participación. Le recordamos, por favor, diligenciar la asistencia de la mañana. La vamos a volver a estar compartiendo por la tarde para volverla a diligenciar. Y bueno, entonces, muchas gracias y ahorita nos volvemos a ver. Gracias a todos, cuídense. Chao. Feliz almuerzo para todos. Carolina, es que no tengo acceso a la asistencia porque no me permite utilizar el chat. Sí, yo te la envié. Estás en el grupo de WhatsApp. Tampoco porque todos lo escribieron en el chat y no he tenido acceso a la información que está ahí. Te lo voy a... Si me lo dictas, yo ingreso de una. O si quieres, nos compartes tu número y te enviamos la invitación. Sí. ¿A qué correo te lo comparto? Porque no tengo acceso a chat para escribir. Si quieres, espérame aquí un segundo. Lau, lo mandamos a cuál correo, por favor, de Confama. ¿Te queda más fácil correo o por WhatsApp? ¿Cuál prefieres? Pues
cualquiera de los dos, lo que sí es como que para poder acceder a la información del correo o del número de WhatsApp, necesito que me lo dicten por acá o me lo escriban Sí, a mi claro. correo, Claro que porque no sí. puedo ver chat ni puedo escribir en un chat ni nada. Listo. Si quieres, creo que más fácil por WhatsApp. Mi número es 300 471 2787. Ok, listo, muchas Si gracias. quieres, me escribes y yo ya te comparto toda la información y cuando ya te unas al grupo, ahí estamos también montando todo lo que está quedando aquí en el chat para que podamos estar en contacto. ¿Listo? Claro que sí, muchas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Laura Pineda. Laura, gracias. Listo, Sofía. Soy atenta entonces.